8 de la mañana con 15 minutos, continuamos en Revista de la Mañana y temas muy importantes para conocer un poco más aquí en el programa, y es que vamos a hablar sobre la importancia que tiene el gas natural, ¿sí? Ese gas que usted utiliza cuando está en la cocina y va a hacer sus alimentos, ese gas que usted utiliza cuando está en el vehículo y pues si es un taxi usa gas natural para movilizarse. Y ese gas natural que tanto hablan los medios, que pues dicen que posiblemente haya una crisis en si hay un gran fenómeno del niño y demás, y la importancia que tiene para el país el gas natural. Por eso, para hablar de este tema, está con nosotros una autoridad en el tema y es egresado de nuestra Universidad Distrital, y estamos hablando de Edwin Cruz Caballero. Él es vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras ANDEC y también es ingeniero industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Buenos días, ingeniero, bienvenido a su casa y gracias por estar aquí en Revista de la Mañana. Buenos días, Carolina, y a todo el equipo de la UD. Para mí es un gusto estar compartiendo con la universidad. Justamente, pues es un tema tan relevante para el país, para los ciudadanos, para los hogares. Entonces, pues feliz de compartirles como nuestra visión. Mi visión son los temas de gas natural. Muchísimas gracias por estar con nosotros y entremos en materia porque sabemos que el tiempo apremia. Hablemos sobre esa importancia del gas natural. Digamos, nosotros como ciudadanos de a pie, para nosotros es importante porque lo tenemos ahí en la estufa, ¿cierto? Porque lo tenemos en la casa. No todo el mundo, porque no todo el mundo tiene gas natural. Hay que decir que hay viviendas que todavía, o edificios que son muy viejos, que no tienen de instalación todavía increíble en el siglo XXI, como dice el dicho, pero hablemos de esa importancia que tiene el gas natural desde que está en nuestros hogares y cuál es el uso que se le da al país, porque sabemos que con el gas no solamente es para los hogares o para los vehículos, sino que tiene otras funciones. Por supuesto, mira, lo primero es decir que el gas natural es uno de los principales energéticos primarios que mueve el mundo, junto con el petróleo, el carbón, la hidroelectricidad. Recientemente toda la inserción de nuevas fuentes renovables están haciendo que el mundo tenga un portafolio diversificado de fuentes de generación. El gas natural en el mundo tiene un peso más o menos del 25% de la matriz energética global, y a nivel global se utiliza este combustible para la generación de energía, los hogares, las industrias. En Colombia, el gas natural participa más o menos con el 22% en la matriz energética primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días, todas las actividades que estamos haciendo se llevan a cabo con la facilidad de tener energéticos como el gas natural, el carbón, el petróleo, la hidroelectricidad, para todas nuestras actividades de hogares y, e industrias. El gas natural en Colombia tiene diversos usos, ¿cierto? Lo primero es decir que los hogares utilizan este combustible para cocción de alimentos, particularmente desde que se impulsaron políticas energéticas en los 90 sobre masificación del gas natural en Colombia. En la actualidad existen cerca de 12.000 familias, 12 millones de familias que se conectan al gas natural y hacen uso de este energético. El combustible también se utiliza para las industrias, para generación de calor, básicamente. Es un consumo importante, más o menos el 18-20% del consumo nacional es para el sector industrial, cerca del 15% del consumo nacional es en las casitas, los hogares. También ha habido un fuerte impulso al gas natural vehicular desde el punto de vista de la movilidad sostenible. Hoy en día existen en el país cerca de 700.000 vehículos de tracción con este energético. Taxis en Colombia, aproximadamente 100.000 vehículos que le creyeron e hicieron una apuesta cierta por el gas natural como energético. En Bogotá hay más o menos 25.000 a 30.000 taxis que utilizan este energético, que permite ahorros desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico frente a combustibles de mayor costo. Realmente el gas natural es una apuesta de país con un objetivo social desde el punto de vista de calidad de vida de los hogares y las familias,
y también desde el punto de vista de eficiencia energética y por supuesto ambiental, dado que le permite a los hogares tener un ahorro frente a combustibles de mayor costo. A nivel de ciudad y no solo en las zonas rurales, también el gas combustible, incluyendo el gas licuado de petróleo, gas natural y gas licuado de petróleo, contribuyen a la diversificación de las fuentes energéticas para las casas, particularmente. Usted dice algo muy importante y es que define precisamente estos diferentes usos que tiene el gas natural frente a la sociedad, pero quisiera preguntarle, partiendo de ahí, ¿cuáles realmente son estas principales ventajas del gas natural frente a otros energéticos, como usted lo define? Por supuesto, mira, especialmente desde el punto de vista de ahorro a las casas, el gas natural tiene un ahorro frente a combustibles de mayor costo entre el 30 y el 50% en primer lugar. Segundo, en ahorro en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, básicamente porque frente a otros energéticos, el gas natural permite ahorrar entre el 30 y el 60% en cuanto a emisiones de CO2. Hay algo que usted dice, Edwin, y es que habla del gas natural y el gas licuado de petróleo. ¿Cuál es la diferencia? Por supuesto, ambos son gases combustibles, Sí. ambos son gases combustibles, contribuyen de forma distinta, digamos, a los objetivos de energización. En el caso del gas natural, digamos, para efectos de expansión en las zonas rurales, el gas natural llega hasta un punto de cascos urbanos. El GLP tiene una dinámica muy interesante desde el punto de vista rural, porque llega a zonas dispersas donde no llega el las natural. redes de gas natural no pueden llegar. Ah, pero perfecto. los dos de forma complementaria contribuyen a la energización a partir de gas combustible. Es decir que se puede, no sé, desde mi desconocimiento lo confieso, el gas licuado del petróleo o GLP, Sí, ¿es el mismo gas propano? Sí. El que uno tiene en las pipas? el de los cilindros. El de los cilindros. Sí. Ah, bueno, eso está Por bien supuesto. para ir conociendo Entonces, más. el gas natural llega por red hasta los Cierto cascos punto. urbanos, digamos, estoy hablando, en Colombia, básicamente todas las zonas del Ajá. país tienen disponibilidad de gas natural. Hay todavía unos potenciales, digamos, de cobertura en donde actualmente las personas utilizan combustibles de mayor costo o incluso leña. Sí. Y en estas zonas o llega el gas natural o llega el gas licuado de petróleo, pero los dos contribuyen de forma articulada a potenciar la energización en zonas que en la actualidad no cuentan con este tipo de energéticos. ¿Cómo está Colombia en la distribución del gas natural? O sea, pues, ¿hasta dónde? Sabemos que yo recuerdo cuando estaba muy joven, inclusive de pronto niña, cuando llegó el gas natural a mi hogar, en mi casa, yo vivía en Manizales en ese tiempo, pues eso fue un boom, porque nosotros en nuestra época cocinábamos con la estufa de gasolina, Gasolina. la de gasolina, luego el gas de la pipa, de la pipeta de gas, y cuando llegó el gas natural, pues fue para nosotros fue una gran noticia porque se redujo el costo, porque no teníamos como tanto peligro como lo teníamos con los otros energéticos, pero hablemos de cómo se ha ido distribuyendo esa red de gas natural en el país y me imagino que nos falta mucho todavía, pero hemos avanzado. Por supuesto, mira, entonces el plan de masificación de gas que inició en la década de los 90 y los 2000 básicamente se dio por un descubrimiento que se dieron en el Piedemonte llanero, los campos Cusiana y Cupiagua. Eso dinamizó el desarrollo del gas natural en el interior del país. A partir del gas de los campos de la costa norte del país, las regiones de la región de la zona Caribe ya han tenido un desarrollo más amplio en temas de gas natural. Entonces, en la actualidad el país cuenta, en el caso de hogares, con 12 millones de conexiones de hogares que acceden a gas natural distribuidos en todo el país. Este combustible contribuye, por supuesto, a las soluciones de cocción, básicamente en los hogares. Como les decía, la demanda actual de gas natural es del orden de los 900 millones de pies cúbicos día. Eso es básicamente el 22% de las necesidades energéticas del país. De esos 900 millones de pies cúbicos día se distribuyen más o menos con un componente
15% en consumo residencial, 20% consumo industrial, más o menos el 20-25% generación termoeléctrica y el resto otros usos, refinerías y necesidades del sector petroquímico. El gas natural en el sector eléctrico juega un rol muy importante. Colombia tiene una capacidad instalada del orden de los 21.000 megavatios de energía, de los cuales 6.000 megavatios son de recursos de generación térmica y aproximadamente 3.500 megavatios son de generación con gas natural. Esta generación con gas natural está concentrada particularmente en la región Caribe y se abastece especialmente de una infraestructura de importación de gas que se construyó en Cartagena hace 10 años. Eso ha permitido que la matriz eléctrica del país hoy tenga mucho menos uso de combustibles líquidos para la generación eléctrica. De las cuentas que hemos estimado nosotros, básicamente ha habido un ahorro de una reforma tributaria entre el uso que se le ha dado a la planta de importación de gas frente a necesidades eventuales que se hubieran dado por el uso de combustibles líquidos. Entonces el gas natural no solo contribuye a sustituir energéticos de mayor costo en los hogares, en las industrias, sino también en el sector térmico, en el sector eléctrico. En la actualidad, el sector de gas natural permite que se incorpore al país gas de importación más o menos entre el 30 y 40% de las necesidades del país, lo que contribuye a la diversificación de las fuentes de gas natural, dado que no solamente hacemos uso del gas nacional, sino también de gas de importación. El gas natural tiene un ahorro para los hogares muy representativo. Si ustedes se fijan en su factura, tú cuando vivías en el eje cafetero, hoy en Bogotá, las tarifas por metro cúbico son del orden de entre 2.500 y 3.000 pesos. Una familia promedio consume aproximadamente 20 metros cúbicos, pero hay en Colombia un esquema de solidaridad por el cual a los usuarios de menores ingresos, las familias de menores ingresos, se les subsidia parte de la factura. ¿Qué quiere decir eso? Que una familia de estrato 1 o 2, que en principio acorde al consumo y los costos del gas, debería pagar entre 40.000 y 60.000 pesos, termina pagando una factura mensual entre 15.000 y 25.000 pesos. Eso es algo positivo desde el punto de vista de ahorro a los ingresos de los hogares. Hoy estamos diciendo que en Bogotá, por ejemplo, una familia de estrato 1 o 2 paga básicamente entre el 2 y 3% de su factura mensual de gas natural frente al ingreso del salario mínimo. Edwin, me voy a volver un poco, y esta pregunta va más también un poco desde mi desconocimiento, también lo confieso. Por supuesto. Y es que usted nombró algo muy importante y es el gas de importación. Si Colombia pues es muy bueno en cuanto a exploración y producción pues nacional de este recurso energético, ¿por qué es necesaria la importación de gas también? Por supuesto. Entonces, en la técnica de la política energética hay un factor que se denomina reservas producciones. ¿Cuánto gas tiene el país en el subsuelo frente a una relación con la producción anual que se va dando? Ha habido un decrecimiento en esta relación. Hoy en día el factor RP, reservas producciones, es del orden de 5.9 años. Quiere decir eso que las reservas actuales nos alcanzarían para cubrir las necesidades de gas de los próximos 5 años. Claramente, cuando 12 millones de familias le apostaron al gas natural, cuando 100.000 taxistas le apostaron al gas natural, de los cuales 25.000 están en Bogotá, para ellos y las industrias, así como el sector eléctrico, ha hecho una apuesta frente a este combustible, pues debe haber una solución de oferta, bien sea nacional o de importación. Dado este factor RP y la disminución de las reservas, lo que se esperaría es que hacia adelante haya nuevas fuentes de suministro que puedan contribuir al abastecimiento de mediano y largo plazo. Por eso es que en la actualidad hay muchos proyectos adicionales de importación nuevos,
básicamente en la región Caribe, en las zonas de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, en el Pacífico, Buenaventura, que podrían contribuir y coadyuvar a una solución de abastecimiento de largo plazo. Por supuesto, es muy importante garantizar el autoabastecimiento. Ustedes observan, en este momento hay una guerra, Irán, Estados Unidos, hay un cierre del estrecho de Hormuz. Eso ha implicado un déficit de abastecimiento de gas natural en Asia, en Europa, lo cual impone la necesidad de poner en la agenda de política pública la relevancia de la seguridad energética y la importancia del abastecimiento. Por eso es fundamental que la política energética impulse desde la perspectiva de seguridad energética, por supuesto, el desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento que permitan reactivar la exploración y la producción, no solo de gas, sino también de petróleo, desde el punto de vista de la autosuficiencia de los recursos energéticos. Recuerdo, Edwin, que en cierta ocasión, si no estoy mal, fue el año pasado, el antepasado, se habló de que se había encontrado como una gran reserva de gas en Colombia, y pues que esto prometía tener gas, que fuéramos autosuficientes por muchos años. ¿Qué pasó con esto? ¿Dónde está esa reserva? ¿Se frenó el proceso de exploración? ¿Cuáles han sido las dificultades en ese punto? Lo primero es que son potenciales de producción que se observan en ciertas zonas del país. Este proyecto particularmente que tú estás señalando es Sirius en la región Caribe, sí, que es un proyecto que lleva a cabo Ecopetrol con Petrobras, que en principio tendría disponibilidades comerciales a partir de los años 2030. Pero pues Colombia, digamos que un poco el planteamiento nuestro desde ANDEC ha sido el sentido de poder tener diversificación del portafolio de opciones. Todas las alternativas de suministro contribuyen a la diversificación y los objetivos de abastecimiento, con lo cual, adicional a Sirius, también el país debe explorar otras alternativas adicionales de interconexión gasífera, incluso hasta con el mismo Venezuela, tener la posibilidad de integrar los mercados energéticos, y pasa por la posibilidad de tener interconexión con el país de Venezuela. Proyectos adicionales de importación en la región Caribe que nos permitan acceder a molécula desde la perspectiva internacional. Hay que resaltar un poco que en este momento, a nivel global, dado los excedentes de oferta de gas natural licuado, particularmente de Estados Unidos, hay una oferta muy interesante de gas natural licuado. Entonces, digamos que Colombia no puede tampoco cerrarse a la posibilidad de tener fuentes adicionales diversas de acceso a suministro de gas natural confiable, no solo para garantizar la atención de la demanda actual, sino para potenciar sectores de crecimiento en el marco, por ejemplo, de la movilidad sostenible, sistemas de transporte masivo, temas de uso particular, temas de carga, sector industrial. El sector industrial, hoy estamos viendo que hay como una especie de marchitamiento de la demanda, justamente por este tema que está señalando sobre el déficit de gas. Hay sectores que están yendo de alguna forma a hacer uso del gas licuado de petróleo, al carbón, y lo que sí esperamos es que en el marco de las señales de política energética que se están construyendo a partir de este año hacia adelante, puedan darse los mensajes de la importancia del sector gas para el país y para el mundo, y poder tener una oferta múltiple de agentes participando en el suministro de gas natural para los colombianos. Pero podríamos decir que esas reservas que seguramente Colombia debe tener, o como usted bien lo dice, o no solo allí en Sirius, sino en otros lugares, otras reservas grandes, en este momento, ¿cómo está? ¿Sí se puede explorar? ¿Sí se puede extraer, no sé si es la palabra correcta, el gas de allí? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el panorama? Por supuesto, de alguna forma lo que ha ocurrido es que se ha ideologizado la conversación. Entonces, ha habido de alguna forma un freno al desarrollo de exploración y el aprovechamiento del potencial que tiene el país en torno al desarrollo nacional. Por ejemplo, creemos que la fracturación hidráulica
el fracking, El fracking. podría contribuir y coadyuvar a desarrollar nueva oferta de suministro. Esto adicionalmente, y en Colombia particularmente en las áreas del Magdalena Medio, hay campos adicionales de gas natural en el interior del país hacia la región de la Caribe, y pues por supuesto todos los potenciales que se aprecian en el Atlántico. Es importante, digamos, un compromiso real, digamos, con la diversificación y la importancia de asegurar el abastecimiento de gas natural como combustible de transición, como se ha planteado, a energías limpias. El gas natural, limpias, dado los argumentos que recién conversábamos sobre el ahorro no solo ambiental, sino también desde el punto de vista de costo del gas natural frente a otros energéticos. Pero me llama la atención de que, digamos, como usted bien lo dice, en Colombia, digamos, ha habido un freno, pero se habla de la importación. En otros lugares también están explorando, tienen que entrar a la tierra, tienen que, digamos, en temas de naturaleza, ecosistemas, protección. Igual si importamos el gas de Venezuela o de otro país, en ese país también se está afectando el medio ambiente, digamos, para poder extraer el gas. Entonces es como un poco al incoherente. Final es un equilibrio. Sí, es como... La política energética debe promover un equilibrio de sostenibilidad entre la seguridad energética, porque pues tú necesitas el gas. Claro, ¿cierto? Sí. Entre el compromiso ambiental, básicamente por el ahorro de emisiones de CO2 del gas natural frente a otros energéticos, y uno que nos parece fundamental en ANDEC, y es el acceso a la energía, que familias puedan acceder a un combustible de bajo costo, que actualmente en ciertas regiones del país utilizan leña u otros energéticos. Total. Pues esto podría ser fundamental desde el punto de vista de eficiencia en el uso de los energéticos a nivel nacional. Es algo importante. Ahora voy a tocar el tema, hace poco en ANDEC se publicó el 25 de febrero, este comunicado es un poquito del año pasado, mejor, el 25 de febrero del año pasado, pero hay una advertencia que sigue vigente y dice: Colombia enfrenta una creciente incertidumbre sobre el suministro de gas natural a partir del 2027. Es el comunicado que encontramos allí en la página web de ANDEC, y es un tema que sigue vigente. Pues en las noticias uno dice, no, pero es del año pasado. No, señores, es que en estos días hubo un congreso de Naturgas, sí, inclusive, y se habla de que si llega a Colombia un súper fenómeno del Niño en el segundo semestre, pues Colombia se va a ver un poquito más apretada en el tema del suministro de gas. Hablemos sobre esa posible crisis. Por supuesto. Entonces, decirles que por la composición de las fuentes de generación de energía en Colombia y el impacto de la hidrología sobre los embalses del país, somos un país bastante expuesto a las situaciones climatológicas. Eso hace que cada que se presenta un fenómeno del Niño se tiene que activar todo el mecanismo de contingencia para el cual está preparada la regulación, en el sentido de garantizar la generación de energía que se requiere para mitigar el déficit de los embalses. Las agencias internacionales han planteado que para final del año 2027 se prevé un fenómeno del Niño, más con una probabilidad del 90%. ¿Eso qué impone? Eso impone la necesidad de ahorrar el agua de los embalses, con lo que se requiere aumentar la generación termoeléctrica. En el fenómeno del Niño del 2023-2024, quiero decirle, Carolina, que la térmica llegó a poner hasta el 58% de la energía que requieren los colombianos. Entonces, no es menor el aporte de la generación térmica. Y en el caso del gas natural, durante 2024 especialmente llegamos a consumos máximos de gas natural por encima de los 700 millones de pies cúbicos día. Eso es más del 60% de las necesidades del país, justamente para garantizar la atención de la demanda de energía eléctrica. Claro, entonces, riñen las realidades de la probabilidad del Niño con la situación de déficit de gas natural. Entonces, lo que hemos hecho desde ANDEC básicamente es un llamado a las autoridades nacionales para desde ya
activar los mecanismos de coordinación de tal forma que en todo momento haya la logística de abastecimiento de gas natural, en todo momento esté disponible el carbón para la generación con plantas a carbón, que no podemos dejar de hablar de la importancia del carbón para el abastecimiento nacional, no solo del sector termoeléctrico, sino también para mover las industrias, ¿cierto? Y por supuesto los combustibles líquidos. Digamos que el planteamiento de ANDEC no es el de sustituir las fuentes de generación, no, porque creemos que cada fuente de generación tiene un atributo que aportar a lo que tú llamas el equilibrio de sostenibilidad, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de seguridad energética, pero también desde acceso a energía. Entonces, el tema es gerencia. Viene un niño, hay un evento de hidrología, hay que gerenciar de tal forma que todos los colombianos tengamos la disponibilidad de los energéticos con los que contamos. Edwin, usted dice algo importante y es que primero que todo pues sea este contexto de una posible crisis por este segundo semestre precisamente de este fenómeno del Niño, pero entonces dada esta crisis, ¿qué otras? Usted ya nos define una solución que es la fuente de energía como el carbón, pero ¿qué otras soluciones se pueden aplicar para pues poder prever esta posible crisis? Lo primero, dar señales a los inversionistas de que en Colombia se puede explorar y producir gas natural. En el marco de una institucionalidad con reglas de juego estables, con reglas de juego claras, que se fomente el crecimiento del sector, que haya más usuarios, más familias conectadas al gas natural, que haya más movilidad sostenible haciendo uso del gas natural en transporte público, que haya más industrias consumiendo gas natural, porque un consumo de gas natural contribuye no solo al ahorro de los procesos de producción, sino también al ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual el gas natural creemos que es como el apalancador como energético que contribuye a la diversificación de las nuevas fuentes de suministro en un marco de transición energética. Hoy en día hay un tema que es bien importante resaltar y es si la preocupación es el combustible, hay tecnologías que contribuyen a disminuir las emisiones y garantizar procesos más eficientes de producción de calor en las industrias y en los hogares. Países como Canadá, países como Estados Unidos, Sudáfrica, han venido desarrollando tecnologías adicionales para optimizar aún más el uso del gas natural. Hay una pregunta, yo sé que ya estamos concluyendo, pero me acordé de la inquietud y es que a veces se ha dicho que posiblemente podría haber un aumento en las facturas de gas o aquellos que utilizan gas en sus vehículos. Esto se debe a todo lo que nos ha expuesto en la entrevista, a la posible crisis por un fenómeno del Niño o a esa escasez hace poco, esas reservas que tenemos de gas, o es un mito. No, digamos que la mayor oferta contribuye a precios más eficientes. Si hay muchos campos de producción, muchas plantas de importación de gas y el país cuenta con múltiples fuentes de abastecimiento, pues el gas natural de alguna forma, la competencia misma hace de traer precios más adecuados a los usuarios. Claro. De un lado. Entonces, por eso es tan importante que hayan muchos agentes en la actividad de suministro de gas natural, claro, adicionales a Copetrol, que vengan todas las fuentes de suministro posibles, complementariedad de las fuentes de suministro. Porque si tenemos una sola fuente de suministro pues, y estamos expuestos al mercado internacional, el mercado internacional del gas natural licuado depende de oferta y demanda, depende si los países en el invierno consumen más gas natural para calefacción. Ajá. Entonces eso hace que de alguna forma las moléculas de gas natural en ciertas coyunturas tengan un mayor costo. Claro. Pero le quiero dar una buena noticia. Los usuarios de gas natural de uso residencial, que son 12.000 conexiones, estamos hablando casi de 12 millones de conexiones, estamos hablando casi de 40 millones de colombianos, usan gas natural. De esos 40 millones de colombianos, familias, aproximadamente el 60% son familias que son de menores ingresos. ¿Eso qué impone? Que hay una política social de subsidio
a estas familias, Claro. entre el 50 y el 60%, con lo cual, si bien cualquier aumento, digamos, eventual que se pueda dar por... No va a ser mucho el impacto en no ellos. va a ser el impacto justamente porque las familias de menores ingresos tienen acceso a un subsidio que les permite tener unas facilidades mucho más tranquilas para seguir haciendo uso del combustible. ¿Qué sigue hacia adelante? Pues que todas estas familias que le creyeron al gas natural, pues en el mediano y largo plazo el país debe darle una solución Claro. de abastecimiento de gas natural, e incluso no solo de nuevo para ellos, sino también para las nuevas familias que hagan uso de este energético, así como las industrias. Aquí hay en este momento unos proyectos de importación de gas que pueden apalancar no solo nueva demanda de gas natural del sector industrial, del sector residencial, del sector de gas natural vehicular, sino apalancar soluciones de abastecimiento incluso para el sector térmico, una parte del sector térmico para atender las necesidades de electricidad que actualmente en el interior del país debe hacer uso de combustibles líquidos. Definitivamente el gas natural debe ser una apuesta decidida de política energética para abastecimiento en los próximos años. De hecho, los informes internacionales sobre energía señalan que el gas natural en la matriz energética global va a permanecer por lo menos hasta el 2050. Y Colombia pues no puede darse el gusto de salir de un combustible que ha demostrado tantos beneficios económicos y ambientales para el país. Pero sí hay interés actualmente para esa importación de gas. Fíjate que hay en este momento 14 proyectos de importación de gas, están en evaluación antes de tomar decisiones de inversión, viendo las expectativas de la demanda, porque la demanda Claro. de gas natural pues necesita una señal de que requiere el gas natural. Estos proyectos se ubican particularmente en la región Caribe y algunos en la zona del Pacífico del país, pero lo importante para que estos actores se involucren a través y hagan reales, materialicen el desarrollo de estos proyectos, en adición a los proyectos de exploración y producción locales, incluyendo Sirius, incluyendo todos los proyectos adicionales de exploración que existen, es las señales de inversión, una institucionalidad. Y esto es un buen punto en este momento de la conversación nacional, portas de una elección presidencial, justamente porque cualquier candidato que sea el presidente, debe enfrentar la necesidad de dar una solución de abastecimiento de gas de largo plazo. Esperamos que hacia adelante pues esta conversación se pueda dar y por supuesto acompañada de una apuesta fuerte y decidida en torno a la seguridad energética y particularmente para el gas natural como solución de energización y abastecimiento de largo plazo. Pues Edwin, muchas gracias. Es un tema que sabíamos que eso va para largo. Aquí nos podemos quedar hasta Por las supuesto. 9. No, Pero muchas sabemos gracias. que usted tiene una agenda muy apretada, va para otro compromiso y gracias por esta clase, llamémoslo de cierta manera, para conocer un poco más sobre este energético, el gas natural y la importancia para Colombia. No, a ustedes y a la Universidad Distrital por invitarme a participar en este espacio tan agradable. Muchísimas gracias. Gracias, estábamos al diálogo con Edwin Cruz Caballero. Él es vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras ANDEC y también ingeniero industrial de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 8 de la mañana, 48 minutos. Una pausa y ya volvemos con más información en Revista de la Mañana. Así es, Carolina, un tema muy importante.